Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Sean bendecidos en esta maravillosa noche. Para mí más que un privilegio, un placer ser el instrumento del Señor para traerles el mensaje, para traerles la reflexión, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Siguiendo con la serie, porque somos linaje escogido, la porción que me toca esta noche, que me toca trabajar y hablar, comentar con ustedes, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25, y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ellas son luz a nuestras vidas. Dios mío, ellas nos enseñan, ellas nos guían y ellas nos mantienen en el redil. Gracias porque ellas son vida para nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como escucharon mis amados, es una porción muy linda de la palabra, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y como decía nuestro pastor al introducir la serie el lunes pasado, esta carta ya fue debatida y sigue todavía al día de hoy siendo debatida de su autoricidad, pero todos vemos cómo inicia la carta diciendo: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea que está claro que fue el apóstol Pablo quien la escribió, el apóstol Pedro, que la escribió, y fue escrita entre los años 60 y 64 después de Cristo. Fue dirigida a los cristianos que habían sido esparcidos en Asia Menor, en toda esa región del Asia Menor, y que eran perseguidos y que eran seriamente afligidos en ese tiempo. Esta carta es un escrito para llevar aliento e infundir esperanza en esos hermanos, en esos cristianos que estaban seriamente perseguidos en el tiempo de Nerón, que era un emperador tremendo, un emperador que era enemigo público número uno de los cristianos. Pero al fin Dios se glorificó y Dios triunfó, porque no hay nadie que pueda en contra de Dios y de su pueblo. Amén. Entonces, iniciando con el versículo 22, donde dice: habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. Sabemos que cuando se refiere a purificar, se está refiriendo a limpiar, se está refiriendo a dejar sin maleza, se está refiriendo a dejar prácticamente todo lo que tiene que ver con las imperfecciones. O sea, cuando se le quita todas las imperfecciones a algo, entonces estamos purificando. Y Dios nos está diciendo aquí: habiendo ustedes sido purificados, o sea, sus almas purificadas, por medio de la obediencia a la verdad. Se está refiriendo, como le dije, a lo que tiene que ver con purificar nuestras almas, y se está refiriendo a limpiar, a quitar la maleza, a quitar la impureza, a quitar las imperfecciones. Es decir, que Dios ha puesto nuestras almas en un estado de perfección, pero no porque nosotros podemos hacerlo y no porque nosotros lo merezcamos, sino que la obediencia de la verdad a la verdad es la que nos ha mantenido a nosotros en el estado en el que estamos, porque nosotros no somos capaces de estar en ese estado de pureza como Dios nos dice. Y entonces ahí cabe destacar y cabe hacernos dos preguntas. Lo primero, ¿qué es la verdad? ¿A qué verdad se está refiriendo? Porque cuando dice que Dios nos ha purificado por obediencia a la verdad, entonces tenemos que preguntarnos qué es la verdad y qué implica esa verdad. En Juan 14, 6, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Cristo está hablando aquí: yo soy la verdad. Entonces fíjense, esta verdad que se está refiriendo Pedro aquí en el versículo 22 es esa verdad: Cristo Jesús.
Cristo Jesús es esa verdad. Esto nos deja claro que la verdad a la que se refiere, que es Cristo Jesús y su santo evangelio, el cual ha venido a traer salvación a nosotros, a los que estábamos perdidos y a los que están perdidos también, y sanidad a los que están enfermos y libertad a los que están cautivos. O sea, que esa verdad es la misma verdad que es Cristo Jesús y su santo evangelio, que no ha venido a traer solución. Porque Cristo vino a traer solución. Cristo no vino a traer problemas. Vino a traer problemas porque obviamente cuando tú propones una solución, aparece alguien que es contrario. Pero no porque él sea un problema en sí, sino que él es fuente de problemas porque muchos se levantan en nuestra contra. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la verdad es que el mundo no creyó esta verdad. El mundo no creyó esta verdad, pero a nosotros nos ha sido revelada por gracia para la salvación de nuestras almas. Entonces, Dios está refiriendo, ustedes han sido purificados por causa de la obediencia de la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero, ¿qué implica obedecer esa verdad? Implica morir a la vieja manera de vivir. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. O sea, implica dejar lo que éramos y convertirnos ahora en lo que Dios quiere que seamos. Seguir a la verdad implica amar a nuestros semejantes, tanto amigos como enemigos. En Mateo 22, 39 dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hablando allá en Mateo, cuando los discípulos, cuando él hablaba con los discípulos sobre los mandamientos importantes, y él mencionó 2 mandamientos. El segundo que él mencionó fue amar a tu prójimo como tú te amas. Según tú te amas tú, entonces tú vas a amar a los demás con la misma intensidad. Seguir la verdad implica también amar a Dios sobre todo. Entonces este es el primer mandamiento que Jesucristo menciona. Allá en Lucas 10:27 dice, respondiendo Jesús, él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Diciéndole, lo primero que debe estar en su mente, lo primero que debe estar en su corazón es Dios, antes que todas las cosas. Entonces, seguir la verdad, obedecer la verdad implica amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también seguir la verdad implica creerle a Dios con fe. En Hebreos 11:5 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él premia a los que le buscan. Es imposible que nosotros agrademos a Dios si no tenemos fe. Por eso la fe es el ingrediente más importante de nuestra carrera, de nuestra milicia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no tiene fe en Dios, no hay manera de que usted le agrade a Dios. No porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo dice. Ahí en Hebreos 11:5, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que usted crea que Él es real y que Él premia a aquellos que le buscan. Amén. Pero eso no podemos hacerlo solo. Ahí mismo en el versículo 22 dice que la obediencia, que es la obediencia a la verdad, ¿verdad? Que es por la obediencia a la verdad que Dios nos ha purificado nuestra alma. Pero que lo hemos logrado mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Porque el Espíritu pone en nosotros sentimientos reales, no falsos. Porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene sentimientos verdaderos, sentimientos reales hacia sus hermanos o para con su familia. Amén. Dice Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir.
Amén. O sea que el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu se refiere a todo lo que oye decir del Padre. Entonces, lo que el Espíritu escucha en el cielo de parte de Dios, entonces eso nos lo revela a nosotros. Porque Él es el medio que el Señor usa para entonces revelarnos a nosotros sus escrituras. Amén. Sin el Espíritu no hay forma de entender nada. Porque Él es quien nos guía a toda verdad. Amén. Y qué bueno que el Señor nos ha dado su Espíritu. Porque de otra manera, mis queridos hermanos y amigos, estuviéramos perdidos. Perdidos en lo claro estuviéramos. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios ha purificado nuestras almas por la obediencia al Evangelio de Jesucristo y con la inescrutable ayuda del Espíritu Santo. Que es una verdad más clara y más evidente que todas las verdades. No hay manera en la que Dios pueda purificar nuestra alma que nosotros yendo a la cruz de Cristo. Amén. Y cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, entonces Dios nos da su Espíritu para que su Espíritu nos ayude y su Espíritu nos muestre su verdad. Gracias a su Espíritu nos hace entender la palabra del Señor. Entonces, la obediencia que nosotros tenemos a la palabra del Señor es la que nos hace que Dios nos dé el favor de ser purificado por medio de Cristo Jesús. Porque de otra manera no podemos, hermano. Usted y yo no tenemos manera de ser salvo, de ser purificado. Porque somos ¿qué? Somos pecadores. Y nosotros tenemos un pecado original desde que nacemos. Entonces nosotros no tenemos forma de ser santificados y de ser purificados nosotros mismos. Tiene Dios por medio de su Espíritu Santo que purificarnos. Dios tiene por medio de su Espíritu Santo que santificarnos, siempre y cuando nosotros lo queramos. En el versículo 23 dice, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino por una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso nos está haciendo, mis estimados hermanos y amigos, un llamado a que dejemos que la palabra del Señor transforme nuestras vidas. Siempre, siempre la palabra del Señor es la que pone la pauta de nuestra transformación. Si nosotros queremos ser transformados, tenemos que ir a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos marca el inicio y el fin de nuestro caminar. O sea, en la palabra del Señor es que está revelada toda nuestro, podríamos decir, nuestro plan de vida. Todo lo que nosotros vamos a hacer está revelado allí. No nos perdamos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. La palabra del Señor es que está, en la palabra del Señor es que está nuestro, podríamos decir, nuestro manual. O ellas son nuestro manual. Entonces, debemos nosotros dejarnos transformar por la palabra del Señor. Dice ahí, siendo renacido, no por simiente corruptible, sino por incorruptible. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Y que más claro de ahí no canta un gallo. Aleluya. Y en el versículo 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Vuelvo y leo. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto, mis queridos hermanos? Nos está diciendo que Dios quiere que tú sepas esta noche que así como su palabra es eterna, todo aquel que obedece a su palabra va a tener el mismo destino. O sea que como su palabra no muere, así mismo tú que crees en ella y obedeces, no morirás, sino que tendrás parte en el reino de Dios para siempre. Amén. Siempre y cuando tú seas obediente a ella y creas fielmente en aquel que dio su vida en la cruz de Calvario por ti y por mí. Amén. Entonces, esos
que obedecen la palabra del Señor son los que van a vivir para siempre. Y entonces esos son el linaje escogido del Señor. Amén. Así que comportémonos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y procuremos ser linaje del Rey. Porque el linaje del Rey, su descendencia, es la que heredará el reino del Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis queridos hermanos. Gracias por escucharme. Gracias por estar presente aquí. Para mí más que un privilegio. Me siento bendecido. Los bendecimos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Tengan una feliz noche. Amén.